Segunda de Samuel capítulo 13, versículo 20. Cuando está ahí me dice amén. Bueno, cuando ellos lo ponen ahí, usted lo ve, si no miren en su Biblia, porque sí es importante que veamos el pasaje para analizarlo bien. Amén. Y le dijo su hermano Absalón, segunda de Samuel 13, 20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada y en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Quién lo oyó? ¿Y qué le pasó? Se enojó mucho, ¿verdad? Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, porque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Amén. Quiero llevarlos al contexto de la historia, hermanos. Absalón, Amnón, Tamar son hijos de David. David el rey, el escogido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Resulta que yo no entiendo por qué en aquellos días los hermanos se enamoraban de las hermanas, ¿verdad? Yo no puedo explicarle esa razón. Lo único que se me ocurre es que Absalón era de una mujer de David, Amnón era de otra y Tamar era de otra. Porque cuando menciona que solo eran hijos de David, y si usted lee el contexto pareciera como que da una referencia a que eran hermanos, pero no de la misma madre. Y por eso podíamos decir que de alguna manera había alguna cosa ahí rara que le llamara la atención. En sí, creo que lo que más pronunciaba esto era que había pecado en el reino. Ellos estaban bajo una libertad que no era la libertad de Dios para hacer este tipo de cosas. Pero sin embargo hubo algo. Dice que se enamoró, pero él no se enamoró. Él la deseó, en otras palabras. Amnón deseó a su hermana Tamar y andaba flaco y jalao porque la deseaba tanto. Mire que era un espíritu de lujuria lo que estaba en Amnón realmente. Un espíritu de lujuria que lo estaba secando. Porque el hombre solo podía pensar en estar con Tamar, pero no estar para abrazarla y decirle: venga mi chiquita, qué linda. No, el hombre la quería. ¿Te entiende, no? Su pensamiento era sexo. Era una virgen y la codiciaba. Su lujuria lo llevó a desearla a un nivel que se estaba poniendo muy flaco. Estaba como enfermo y entonces vino y buscó consejo de un amigo que estaba ahí, o otro chavalo que andaba por ahí, y él vino y le dijo: mira, ¿de verdad que te gusta la chavala? Te voy a dar un consejo. Di que estás enfermo y cobíjate en tu cama y pídele al rey que permita a tu hermana venir a cuidarte, y cuando ella llegue a tu cuarto y te esté cuidando, sácata. ¿Qué cree usted que hizo Amnón? Amnón lo hizo. El desgraciado se metió en las cobijas y se hizo el enfermo. No costaba mucho, porque como estaba tan flaco y se veía jalado por la lujuria que tenía, la hermana creyó, y la hermana tenía un corazón bueno. Entonces ella llegó a atenderlo y a cuidarlo y a darle sopita. Pero cuando se percató, él vino y la agarró a la fuerza y le dijo: yo estoy enamorado de ti, yo quiero estar contigo. Y hermano, la Biblia no lo dice explícitamente, pero yo creo que él tuvo que haberla violado, porque ella no se va a entregar a él así porque así. Sin embargo, como en esos tiempos pasaban esas cosas raras, yo no sé, creo que también ella pudo haber sentido que si el hermano le agradaba y el hermano quería estar con ella, ella se rindió.
pensando que él la iba a honrar después, que él iba a estar con ella y le iba a honrar. Pero ¿sabe qué sucedió después de eso? Amnón la despreció después de que la tomó como mujer, la despreció. Esta muchacha, en aquellos días las vírgenes se vestían con unos vestidos con colores específicos que revelaban que eran vírgenes. Ella se mudó, se vistió con su vestido de virginidad otra vez, pero iba humillada porque Amnón la echó de la casa, de la habitación, y le dijo a su criado: sácala de aquí. Hermano, después de que la tuvo, después de que tuvo lo que quería, el infeliz la desechó, la odió, dice la Biblia, la odió más de lo que creyó que la amaba. Solo estoy poniéndolo en contexto. Yo no puedo que usted ve novelas y series de Netflix y la Biblia tiene más cosas buenas, ¿ve? Y dice que cuando eso pasó, Tamar salió tan indignada, tan dolida, que se echó ceniza sobre ella, hizo un acto de arrepentimiento, de humillación, porque ella había sido humillada como una mujer no debía hacerlo. Y ella puso su mano sobre su cabeza o su rostro y empezó a llorar, corriendo por todas partes. Y Absalón la vio y la consoló y se dio cuenta de lo que pasó y le dijo: no estabas cuidando a tu hermano, que no estuviste, no está contigo tu hermano Amnón, ¿qué te pasa? Y ella le contó a él lo que pasó y Absalón se molestó. Pero Absalón se quedó callado porque esperaba que el rey hiciera algo, ya que era el padre de Amnón. ¿Y qué fue lo que leímos ahí? Dice: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero la Biblia dice que él solo se enojó. Y después de que eso pasó, transcurrieron 2 años. 2 años en los que David no castigó a Amnón. No le hizo nada, no hizo nada de corrección, no hubo corrección, hermano. Ahora, ¿vamos a renegar de David por lo que hizo? ¿Habrá tenido David sus razones para no hacer nada? No lo sabemos, era el rey. ¿Quién cuestionaría la voluntad del rey si es dirigido por Dios también? Y si su silencio era para poner a prueba el corazón de otros. Y si estaba dejando que Dios restaurara el corazón de su hija, y si estaba dejando que Dios tratara con sus hermanos de alguna manera, o si Dios permitió que David no hiciera nada solo para mostrar cómo era el corazón de Absalón más adelante. Porque Dios trabaja así, porque Dios opera de maneras que no entendemos a veces, y como lo hizo con Faraón, y le dijo a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón para que no los deje ir. Y suena contradictorio porque le dice primero: vaya y dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo, pero yo voy a endurecer su corazón para que te diga que no. Entonces, Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo es esto? ¿Tienes buen sentido del humor? Me vas a mandar a decirles que los deje ir, pero tú les vas a poner en el corazón que se endurezca para que no lo haga. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque quería mostrar su poder a través de esto. Mostrar que él iba a derribar y avergonzar cada ídolo de Egipto, y mostrarle a su pueblo malagradecido más adelante que él era su Dios y que él los iba a sacar con mano poderosa. Siempre que Dios hace algo, mis hermanos, lo está haciendo porque Él sabe lo que va a ocurrir más adelante, y Él está tratando de revelar algo y hacer algo. Lo que no lo entienden somos nosotros, y nos sentamos a cuestionar y a juzgar las cosas, y es ahí cuando se va a manifestar un espíritu de rebeldía. Y de eso es lo que quiero hablarles ahora. El espíritu de rebeldía, cómo se fragua, cómo opera. A veces va a ser porque sienten que el que está delante no está haciendo algo, el líder no está haciendo algo, no tomó una acción, no tomó una decisión. Porque cuando se trata de liderazgo, pastorado o algún tema de estos, todos son pastores, todos son líderes. Ahora todos saben cómo debe operar el pastor, todos saben qué debería hacer, porque cuando hablan y murmuran lo que dicen es: si yo fuera pastor, esto sería diferente. Tienes un titulillo ahí que te sacaste, un seminario que te llevaste, algo que aprendiste, y tú ya crees que sabes más que el hombre que fue puesto por Dios.
Y entonces comienzas a creer y a murmurar sobre estas cosas. Y esta es la historia de esta situación. Sucedió un problema en la iglesia de David. Pasó una situación en la iglesia de David. Llegó un hermanito y le hizo daño a una hermanita. Y llegó el otro líder de alabanza y vio que los hermanitos hicieron esto y entonces él esperaba, porque a él no le corresponde la justicia. Él es solo un líder. A él no le corresponde poner su mano sobre ese otro hermano de la iglesia. Él solo está allí para orar y apoyar a la persona que tuvo el problema. Dice que Tamar se quedó a vivir con Absalón un tiempo para restaurarse. Hasta ahí Absalón va bien. Hasta ahí Absalón está haciendo lo correcto. Pero como David solo se enojó, pero no hizo nada, porque para Absalón David debió haber agarrado a Amnón y agarrarlo el cuello, o agarrarlo a fajazos, o guindarlo en una horca, o mandarlo a matar, o cortarle eso, o algo tenía que haber hecho David con Amnón. Pero como David solo se enojó mucho y él no vio que hizo nada. Miren, no es que David no hizo nada. Lo que no sucedió fue que no se hizo lo que Absalón hubiera hecho, ni lo que Absalón hubiera querido ver. Y este es el caso en la iglesia de Cristo hoy. La rebeldía visita los corazones de los que creen que tienen la razón y pueden pensar que las cosas no se hacen como ellos quieren o como ellos dicen. Entonces está mal. Entonces no me aman. Entonces no me quieren. Entonces está mal. David está mal. David está mal porque él debió haber... David está mal porque él debió haber hecho algo más que enojarse. Yo los entiendo, hermano. Yo me sentiría igual que Absalón también si eso pasara, porque es la parte humana. Pero a veces tenemos que discernir el plan de Dios, o qué quiere hacer Dios, o cómo va a hacer Dios. ¿Qué es más difícil? David era un hombre tan experimentado que decía: ¿qué será más difícil para Amnón? ¿Caer en mis manos o caer en las manos de Dios? David sabía lo que era eso. ¿Qué sabemos nosotros si David estaba esperando la justicia de Dios sobre Amnón? Que quizá también podría ser que llegó después, porque dice que después de eso pasaron 2 años, no sucedió nada, y entonces Absalón decidió invitar a David a una cena, a los hijos de David. Dice: quiero invitar a todos tus hijos. Es que le digo, David tenía un montón de huilas, hermano. Quiero invitar a todos tus hijos a que vengan a cenar conmigo a donde yo estoy, a mi casa. Y entonces le dice David: no, como no queremos ser carga para ti, son demasiados hijos, mucha gente, una fiesta muy grande, no, pero ven tú y traes tus escuderos. No, mucha gente. Entonces él intentó persuadirlo y se apropió de un consejero de David que también estaba medio involucrado en el asunto, y le dijo, como que le dio el consejo a David: deja que vayan, los hermanos también necesitan compartir. Pues Absalón hizo un plan: voy a emborrachar a Amnón, y cuando esté borracho todos los demás hermanos se vayan, voy a mandar a matarlo. Y él hizo eso. Lo que pasa es que llegó un chisme a David antes de que pasara todo, y le dijo: Absalón se volvió loco y mató a todos tus hijos. David se asustó tanto que no podía creerlo, ya estaba rasgando sus vestiduras y llorando y tirándose incienso en la cabeza, cuando llega otro y le dice: no, señor, hay un error, no mató a todos tus hijos, solo mató a Amnón, por lo que le hizo a Tamar. David se vio muy afectado por esta situación. Quizás en ese momento debió pensar: algo debía haber hecho, o tal vez debió pensar: Jehová ha hecho justicia de mano de Absalón. Quizás David no tuvo la fuerza para hacerlo, y quizás no estaba en las manos de Absalón. ¿Hizo bien Absalón o hizo mal? Hizo mal, porque tampoco la justicia era suya. Sin embargo, ahí no se quedaron las cosas. A raíz de que eso pasó, Absalón huye del reino. Está buena la historia, hermano. Les traigo palomitas. Absalón huye del reino y decide, como casi que prácticamente ocurre un destierro. Al hombre lo destierran, no puede volver,
Pero luego él se compagina con uno de los grandes hombres de David y le dice que él se siente mal por estar alejado del reino y todo eso, que él quiere regresar. Y entonces este hombre, hablando con David, lo persuade a través de una mujer que se disfraza de viuda y entra al templo porque este general no podía entrar. Entonces él le manda a la mujer. Y luego David discierne y dice: tú vienes en nombre de fulano, ¿verdad? Porque él te mandó. Dice: sí, él me pidió que entrara porque él no te iba a escuchar a ti, no ibas a escucharlo a él, sino que tal vez a mí sí. Y él lo que te manda a decir es que tengas misericordia de tu hijo. Yo te estoy parafraseando las palabras. Puedes ir a leer la historia en 2 de Samuel para que lo entienda mejor. No se lo estoy leyendo en Reina Valera por aquello. Él viene y le dice que está bien. Entonces David decide quitarle el destierro a Absalón. Absalón vuelve al reino. Pero esto era un plan de Absalón. Porque cuando Absalón salió del reino, ya había estado compaginando con gente fuera del reino que no quería a David, que tenía problemas con David. Este hermanito de la iglesia, líder, como se había salido y se había ido de la iglesia y luego regresó a la iglesia y el pastor lo volvió a recibir de nuevo, vino y empezó a hablar con los hermanos afuera. De repente que el hermano regresa, usted ve que empiezan a regresar detrás de él otros que se habían ido hace tiempo. Y dice que bueno, están volviendo los hijos que se habían alejado de casa. Pero el plan de Absalón era volver con los amargados para venir a crear un ambiente de amargura alrededor de él, un espíritu de rebeldía que se estaba fraguando fuera ya se empezó en la iglesia, luego fue afuera de la iglesia y luego regresó a la iglesia nuevamente. ¿Para qué? Vea lo que pasa en el capítulo 15, en el versículo 2. Capítulo 15, versículo 2. Yo no le estoy hablando del espíritu de Absalón. Ese espíritu, ustedes lo hemos estudiado otras veces, pero este no es el espíritu de Absalón. Es el espíritu de rebeldía. ¿Van a poner el texto o no lo pueden poner para leer? Dice 2 Samuel 15, 2. Si no, lo busca en su Biblia. Y se levantaba Absalón de mañana. ¿Cuándo se levantaba? Y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Qué astuto. Porque el espíritu de rebeldía va a hacer lo que el pastor posiblemente no está haciendo, para atraerte y separarte de tu lugar en la casa. El espíritu de rebeldía encontrará los argumentos y se sentarán a tomar café y a comer enchiladas y empanadas para hablar de lo injusto que es el líder o el pastor. Es que no nos aman, no valoran lo que tenemos. He escuchado eso aquí varias veces. No nos valoran, no sé cuánto valor quieren, no sé si quieren que les haga como Nabucodonosor, una estatua y que la adoremos. Pero aquí solo se adora a un solo Dios. No se adora a hombres, ni siquiera yo permito que a mí me den cierta pleitesía. Ni siquiera los apóstoles anteriores lo hicieron. Cuando alguien se arrodillaba ante ellos, les decían: pónganse de pie porque nosotros no somos dignos de adoración. Pero este caso de Absalón, pararse en la puerta, comenzar a hablar sigilosamente con los hermanos,
con la gente porque venían precisamente de estar reunidos con el rey. Y posiblemente su causa no había sido aceptada por el rey. Entonces venían así como yo cuando perdí la visa. Seas tonto. Tanta plata se fue ahí. Pero después de que perdí la visa y vino la pandemia, ya yo decía, ya entendí. Porque si hubiera tenido visa, la pandemia me hubiera agarrado en Estados Unidos, porque ya tenía una agenda en Estados Unidos para ir y me hubiera agarrado en Estados Unidos la pandemia, no me hubieran dejado volver o me hubiera dado COVID, me hubiera muerto en Estados Unidos. ¿Se entiende? Los planes de Dios uno no los entiende. Me dolió perder la visa, me dolió perder todo eso, pero no me dolió después porque entendí que Dios estaba resguardando mi vida. Así es David. No le concedía a gente cosas. Absalón venía y muy sutilmente los esperaba en la puerta, y cuando le escuchaba su causa, su desahogo, venía y los agarraba y decía, venga Pablo, a usted que le gusta que uno esté, venga. Y entonces los escuchaba y él venía, porque es así, él los escuchaba y yo, no. Y cuando se iba a despedir, no les daba la mano normalmente así. ¿Cómo dan esa mano? Esta. No les daba la mano así, sino que él venía y hacía esto. De ahí salió Judas. Que Judas aprendió el toque del beso ahí en esa historia. Y los agarraba, les ponía la mano y les daba un beso. Cosa que jamás iba a hacer David. Porque David estaba sentado en su trono, escuchaba las causas, ya se puede sentar. Escuchaba las causas y hacía lo que este hombre sentía que no iba a recibir de él. Hay gente que se acerca a gente, escucha su tristeza o su parte que no está entendiendo. ¿Por qué? Porque el pastor solo a mí me habla así, porque el pastor solo a mí me regaña. Casos de la vida real. Porque el pastor solo a mí me es así, es así duro. Pero yo veo que aquí a Miel él no le hace eso, él a ella la trata diferente. Y empieza a desahogarse con Absalón. Y lo que no sabe es que Absalón estaba esperando escuchar eso. Y luego le empieza a estirar la mano y le da el besito en la frente para que, como cerremos el trato, ahora tú estás conmigo. No vamos a hablar de la división del reino, sino el tema es que así empieza la rebeldía en una casa. Cuando sentimos que alguien empieza a levantarse y a escucharnos, y nuestras reuniones de café y empanadas se convierten en esto, en reuniones de Absalón en la puerta del palacio. Y empezó sigilosamente a tratar a la gente, a dar los besitos que nadie le daba. Ya tenía, de hecho, para ese tiempo tenía un grupo reunido esperándolo afuera. Y tenía ya un grupo que había conseguido adentro. No estoy hablando del espíritu de Absalón, quiero que usted observe la rebeldía como empezó. ¿Qué es ser rebelde? Es ir en contra de algo porque no lo entiendo, porque no me cabe en la cabeza, porque no sé por qué está pasando esto. Y entonces me puedo rebelar contra la autoridad que fue puesta por Dios sin entender lo que está haciendo, porque David era la autoridad puesta por Dios. Si David no castigó a Amnón, él sabrá por qué no lo hizo, porque estoy seguro que posiblemente Dios no puso en su corazón que lo hiciera, o se dejó llevar por sus emociones. Al final, que también los hombres somos hombres y nos podemos equivocar. Lo que no puede ser es que yo actúe de manera rebelde y vaya contra lo que el rey está haciendo. Porque ir en contra de lo que está haciendo o lo que está diciendo es ir en contra de Dios. Hay frases que se están poniendo de moda en estos días.
Y es, lo escucho, pero no lo comparto. Otros dicen, su opinión se respeta. Qué educados. Porque su opinión se respeta, pero por dentro dicen, pero no le creo. No estoy con usted. Estoy como el niño que le dicen, siéntese. Y chiquito se sienta. Y él está aquí. Estoy sentado a su vista, pero en mi corazón estoy de pie. El reino de Dios, dirá usted, pastor, aquí no hay rey. ¿Está diciendo que usted es el rey? No. Pastor, aquí no hay rey. Esto no es el reino. Esto no es el... Estamos en un reino. Y si la iglesia no entiende ese principio, por eso le va a costar siempre en el camino no caer en estas provocaciones. Porque nosotros vivimos en un reino que se llama el reino de Dios. Y el reino de Dios es complejo. También tiene jerarquías. Cuando Dios ha levantado a alguien y lo pone al frente, Dios confía en esa persona y le da sabiduría, le da conocimiento, le da la capacidad de poder guiar a su pueblo. Ahora le pongo el ejemplo. Así fue con Moisés. Moisés recibió la autorización, la autoridad de Dios para ser quien él era. Cuando se levantó María y se levantó Aarón, viendo que posiblemente en algún momento Aarón dijo, pero él ni habla, yo hablo por él. Yo soy el que dice. María vino y dice que por allá cogió el pandero y empezó a danzar. Y luego empezó a profetizar. Y Moisés por allá aplaudiendo y diciendo aleluya, gloria a Dios, amén. Y en medio de eso, cuando viene este momento, se paran María y Aarón y dicen, pero ¿por qué tenemos que hacer lo que dice Moisés? ¿Acaso nosotros no profetizamos también? ¿Acaso usted no habla de parte de Dios, Aarón, también? Porque Dios le habla a Moisés y usted habla por Moisés. Usted no tiene la unción para hablar. Usted es que usted ya tiene una credencial que le dieron por... No es que usted ya tiene un seminario bíblico aprobado en los ríos de agua viva y no sé qué cosas. Ya usted puede hablar, ya usted puede pensar por usted. Nadie tiene que pensar por usted. Usted tiene voz propia, usted tiene voluntad propia. Usted puede decir, en el reino esa cuestión no coordina de esa forma, no funciona de esa forma. Dios habla a su ungido, Dios habla a su líder, al que él puso allí. Dios le manda, le establece, le dice, le da la voz de él y él hace lo que Dios le está diciendo, nada más. Y entonces, si alguien se levanta a querer hacer algo diferente a lo que él está diciendo, o le pasa las de María y las de Aarón, que por haber fluido en algún momento cerca de Moisés, por haber sentido que ya hay power en ellos, que ya hay conocimiento, que ya hay capacidad de hacer algo, creyeron que podían cuestionar a Moisés. Y se levanta Dios y dice, Moisés, no me agrada lo que estoy viendo, no me gusta para nada lo que está haciendo María y Aarón. Ahora le voy a enviar una lepra a esa malcriada para que se calle y lo respete, porque cuando murmuraron de usted, Moisés, murmuraron de mí. Porque cuando murmuramos de un hombre de Dios, estamos murmurando de Dios mismo. Esto aplica en una casa espiritual. Y sin entender, creemos también que podemos venir y decirle lo que queramos, sin darnos cuenta que Dios está escuchando nuestras palabras, que Dios está sentado en el café y las empanadas donde usted está hablando, que Dios está oyendo lo que usted está diciendo, y que si usted está operando en mentira y en rebeldía, Dios lo está escuchando y puede traer sus juicios. Porque si hay algo que Dios siempre va a defender, es a los que están al frente de lo que Él puso.
Y por eso yo traigo esta alerta a la iglesia, porque yo miro que esta casa está este año entrando en algo maravilloso y hermoso. Aquí se percibe que Dios está haciendo algo. Y esta palabra que acabamos de recibir para mí es tan impresionante, porque que Dios nos dé una hoja nueva para empezar a escribir, pero dice que solo es una sola hoja. ¿Sabe qué significa eso también? No hay oportunidad para errores, no hay más páginas en el libro. Te voy a dejar escribir una nueva historia por mi misericordia, pero no puedes volver a equivocarte en estas cosas. Voy a poner mi misericordia sobre este pueblo. Yo creo que a veces no nos percatamos de lo que estamos oyendo, pero hoy el Dios Todopoderoso ha dicho: tendré misericordia de ustedes. Y si hay una casa que necesita la misericordia de Dios, hoy es esta, hermanos. Todos nosotros, hasta yo, necesito la misericordia de Dios. Quiero la misericordia de Dios sobre mi vida, necesito la misericordia de Dios sobre mi vida. Escuchar estas palabras es como escuchar que Dios hace un reset con nosotros y nos dice: tienen una nueva oportunidad para caminar correctamente, tienen una nueva oportunidad para corregir sus pasos, para corregir lo que han estado haciendo como casa espiritual, para corregir lo que han estado haciendo en cada uno de sus ministerios, en sus liderazgos, en sus hogares. En sus reuniones, donde se vuelve el pan del café, hablar del pastor, los líderes, la iglesia. Porque no apruebo la forma en la que están haciendo cosas, porque no creo que esto deba hacerse así, porque no estoy de acuerdo, porque estoy viendo que David se enojó mucho pero no hizo nada. Entonces, cuando David se enoja mucho y no hace nada, yo siento que yo tengo que hacer algo, porque yo también tengo capacidad y tengo unción para hacerlo. Entonces yo me voy a levantar y voy a empezar a levantar gente que esté pensando lo mismo que yo, y voy a empezar a rebelarme contra la autoridad. Voy a empezar a rebelarme contra mi líder. Y esto no sucede solo de gente para conmigo. Esto sucede para los que son líderes de alabanza. Esto sucede para los que son líderes en el diaconado, en la intercesión, en compañía, en cualquier área de la iglesia. Cualquier área de la iglesia es golpeada y afectada por este tipo de cosas, hermano. Cualquier área de la iglesia pasa por esto. Quien sea líder, tiene que entender usted que si usted sirve ahí, usted debe someterse a la autoridad de ese líder. La Biblia dice: sométanse a todas las autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. Cuando se pone un líder al frente de algo, no se está poniendo a un hombre, no se está poniendo solo a una persona, se está poniendo una autoridad que fue delegada por Dios. Y cuando la iglesia no puede respetar autoridades, el problema que viene para la iglesia es que cae en rebeldía. Y el espíritu de rebeldía es el espíritu de Lucifer. Es el espíritu que visualiza, que modela a Lucifer, porque él se rebeló contra Dios en el cielo, porque él quería la adoración para él, porque él quería todo eso que estaba ocurriendo ahí, lo quería para él. No se trata de levantar jefes. No se trata de levantar dictadores en una iglesia que manden y digan y que solo lo que ellos dicen es. No estamos hablando de hacer eso. Estamos hablando de considerar las autoridades espirituales. Y si nosotros las respetamos, si les damos su lugar, vamos a ver la mano de Dios a favor de nosotros. Porque quien respeta la autoridad, Dios también lo respeta y le bendice. Hay bendición en respetar las autoridades. Hay bendición en hacer las cosas correctamente. Hay cosas que pasan. Anoche mismo nos pasó algo. No lo puedo mencionar aquí porque no sé si me están viendo. Y no voy a exponer a personas en eso. Pero pasó algo que uno se queda pensando: qué increíble, qué increíble. Porque todo lo que sucedió ayer casi prácticamente sabotea el proyecto en Panamá. Pero como no dependemos de lo que unos quieran o no quieran, nos moveremos porque Dios nos envía y Dios abrirá las puertas. Entonces nada se va a detener,
Pero pasaron cosas que en otro momento, en algún momento yo le podré explicar fuera de cámara o algo, pero no lo voy a hacer aquí para no exponer cosas. Pero sí, si estas cosas suceden y estas cosas pasan, y veo gente tan sometida y sujeta, pero a veces sí hay autoridades tan malas, hay autoridades que quizás que no fueron puestas por Dios y están allí y estorban al reino. Cuando una autoridad estorba al reino, esa autoridad no viene de Dios. Ahora, ¿qué es estorbar al reino? Es estorbar avance, es estorbar que las cosas se den, y muchas veces también puede ser que se estorbe la formación de las personas, crecer, avanzar, conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Nosotros, este espíritu de rebeldía lo vemos en nuestros hijos en casa a veces. Cuando usted les manda a hacer algo y ellos no lo hacen, cuando usted les dice que no pueden hacer una cosa y la terminan haciendo, eso significa que se rebelaron contra usted. Así mismo es la iglesia de Cristo. Hay mucho rebelde hoy en día en la iglesia de Jesús. No estoy hablando tiempo de milagros, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Hay mucho rebelde, hay mucha gente rebelde. Cuando usted, la líder, les dice vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera, y usted dice no, yo lo voy a hacer así porque a mí me gusta así, usted es una rebelde. Cuando usted se levanta a hacer esto que le digo de murmurar sobre, como que ya usted es usado, ya usted tiene conocimiento, ya usted está caminando en una dimensión que antes no caminó, y que se le olvidó que ese hombre de Dios le enseñó. Ahora yo puedo creerme que yo puedo saber más que lo que el hombre de Dios que me enseñó a mí sabe, o que tengo más sabiduría que él para hacer las cosas, o que un pastor no actúa así. ¿Tú eres pastor? No. ¿Tú cómo sabes cómo actúa un pastor? Dime dónde está tu rebaño. ¿Cuáles son las ovejas que tú has dirigido? ¿Cuántos años tienes llevando un rebaño sobre tus hombros? ¿Cuántas personas has ayudado? ¿Cuánta gente has levantado? Dímelo, porque si no tienes un currículum de esos, entonces yo no puedo escuchar que tú me digas que un pastor no actúa así. Usted escribe a veces y dígame por qué usted es apóstol. Usted no puede decir que usted es apóstol, usted no puede decir esto, usted esto, y escribe un montón de tonterías. Y yo solo quiero como escribirles y decirles, dígame si usted me conoce. Dígame si usted sabe que yo no he hecho esas cosas. ¿Cómo sabe usted que yo no he visto a Jesús cara a cara? ¿Cómo sabe usted que yo no he estado frente a Él y que Él ha hablado a mi vida? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo le cree usted a Pedro que él lo vio allá en la azotea? ¿Cómo le cree usted a Pablo que se le apareció cuando anduvo ahí en camino a Damasco? ¿Cómo lo cree usted? Si solo lo escribieron, solo lo leyó, ¿cómo lo cree usted? ¿Usted lo vio? Porque somos dados a pensar que si solo vemos, creemos. No, hermanos, la fe es así y el camino de Dios es de esta manera. Y cuando una iglesia trabaja ordenada, respeta a sus líderes, respeta a la gente puesta por Dios en ese lugar y se guarda su lengua, y si crece y tiene habilidades y tiene dones, fluyan los dones, y máxime si es una casa como esta que nadie le impide, que nadie le detiene. Use lo que Dios le dio para hacer crecer y ensanchar el reino y la iglesia, pero no use lo que tiene para sentir que tiene alguna potestad o autoridad para venir a corregir al que Dios llamó hace mucho tiempo. Y cuando nadie dijo que sí, Él dijo que sí. Enfrentó lo que enfrentó, vivió lo que vivió, el escarnio, la persecución, la murmuración, todo lo que se vivió. Ninguno ha pasado por ahí para venir ahora a decir que tiene conocimiento y que sabe cómo se hacen las cosas. Tenemos que cambiar ese pensamiento porque estamos como Absalón. ¿De qué me sirve que se enoje mucho pero no hace nada? No es que no hace nada, es que no hizo lo que usted quiso. Y hay mucha gente en la iglesia del Señor que está enojada porque el pastor no hace lo que él quiere, porque el pastor no dice lo que él quiere oír, porque no predica lo que quiere que le digan, porque no lo aconseja como quiere, porque no lo atiende a una consejería y le manda a otro consejero, porque considera que si no le habla a él, no recibe de nadie. ¿Quién tiene el problema aquí? ¿Quién es el que está mal aquí? ¿El pastor o usted que no quiere oír a alguien más, que no tiene la humildad para escuchar a alguien que se esté levantando?
Porque no confía en la palabra del pastor que ha formado gente, que ha levantado gente para colocarla ahí. ¿Quién está mal en esta posición? Dígame por favor, ¿quién es el rebelde? ¿El pastor o el pueblo? No sienta que estoy hablando, arremetiendo contra usted en esta mañana. Estoy hablándole y arremetiéndole en la cara a ese espíritu de rebeldía que viene a la iglesia. Yo no estoy hablándole a la carne y sangre, le estoy hablando a ese demonio que se mueve en los aires y que quiere venir sobre usted y hacer lo que usted se desanime, hacer lo que usted se vaya de la iglesia a meter a otra iglesia. Porque eso es lo que quiere. Esa rebeldía, me voy de aquí porque nadie me quiso. No es cierto, sí lo quisieron, sí lo amaron, sí lo buscaron. Usted se va porque es un rebelde, porque como no lo hicieron como usted quería, no le pareció. Conversé con alguien un día de estos, porque hasta eso me hacen. Ya no me llaman a decirme que se van a ir de la iglesia, simplemente vienen y ponen en sus estados que ya están en otra iglesia. Y como saben que yo lo veo, y entonces yo, me sorprende que me escriban. ¿Cómo? ¿Cómo te sorprende que te escriban? Yo creo que ya no son niños, son personas que ya no son niños. Se les ha guiado, se les ha formado, se les ha instruido, se les ha enseñado, se ha caminado con ellos, se han levantado, y luego porque viven una situación y no logran levantarse, quieren tirarle la culpa a Raimundo y todo el mundo, pero el único culpable es usted mismo, porque no tiene carácter para levantarse y formarse y reconstruir su vida. ¿De qué tiene la culpa Dios? ¿Y de qué tiene la culpa la iglesia? Que usted ha metido las patas donde no tenía que meterlas y luego quiere hacer culpable a todo mundo con tal de no ver que el único culpable es usted. Usted que no quiso ir a los discipulados, usted que no quiso venir a la iglesia cuando tenía que venir, usted que no quiere oír la voz del pastor, usted que ya apagó el celular porque no le gusta lo que le estoy diciendo en la casa. Todo iba bien en el mensaje hasta que empezó a decir esas cosas. ¿Por qué le molesta? Es más, le voy a decir algo más. Si usted se siente incómodo esta mañana, no es usted el que está incómodo, es el espíritu de rebeldía que está en usted, que se está sintiendo incómodo, se está retorciendo dentro. Es que me están descubriendo, me están diciendo que yo me comporto así y asá. No, yo no estoy señalando a ningún hombre, a ninguna mujer aquí. Yo estoy señalando a ese espíritu que hoy te tiene que dejar, tiene que irse de tu vida. Yo no sé cuál axalón te vino a hablar, yo no sé cuál axalón se sentó en tu mesa a tomar café, pero usted debería tener la autoridad de decirle: aquí no me viene a hablar mal de nadie. Mi casa no es una casa de murmuración, mi casa no es la casa del diablo, mi casa es casa de Dios, es casa de oración, es puerta del cielo. Si usted se sienta a mi mesa, no me venga a hablar mal de la iglesia donde voy, no me venga a hablar mal de los líderes, no me venga a hablar mal de nada, porque esta es mi casa y es la casa de Dios. No me contamine, no me ensucie con ese espíritu que usted carga. Más bien párese en autoridad y reprenda ese espíritu y haga libre a esa persona, porque no es posible. La iglesia tiene que despertar de esto. Despertar de esto. Nada de esto ya más. Alguien tiene que sentirse ya de verdad. ¿Sabe qué pasó en la historia más? ¿Cómo termina la historia? Absalón termina muerto. Muerto. ¿Sabe qué hizo? Levantó un ejército. Dividió el reino. Levantó un ejército. Se levantó contra su padre. Se llevó los mejores consejeros del rey con él. Generales que uno decía: no dejarán a David. Se fueron con él. Eso revela que hasta los más cercanos, o que en algún momento fueron más leales, también te pueden traicionar en algún momento. David lo vivió. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Lucharon, pelearon. David no quería matar a su hijo. David peleó una guerra en desánimo, peleó una guerra en dolor,
porque él veía que era su hijo el que estaba peleando contra él y él no quería matarlo. Él lo que quería era vencerlo y luego tal vez lo hubiera retomado y lo hubiera ayudado a restaurarse, pero no lo entendió y entonces lo mataron. No lo mató David. No lo mató David. Lo mató la rebelión. El destino de los rebeldes es la muerte. Si te mueves de aquí siendo un rebelde, escúcheme, no me apague el celular. Si usted se va de aquí siendo un rebelde, usted va a ir a ser rebelde donde está. A donde vayas, el hambre que te persigue aquí te alcanzará donde estés. Porque el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema no es el líder, el problema no es el ministerio, el problema no son las danzoras, el problema no es todo lo que usted quiera ver mal en una iglesia. El problema es usted que no crece, que no madura, que no entiende. Pero sí que es que aquí te quieren lavar el cerebro. Recuerdo un caso de alguien que vino y dijo: no voy a ir a hablar con ustedes porque cuando uno habla con ustedes siempre sale pensando diferente. Yo me reí así también. No, que, por favor, no saliste diferente porque te lavamos el cerebro, sino porque abrimos tus ojos. Estabas cegado, estabas viendo las cosas como no es y tenías que abrir los ojos y ver. Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de temor de Jehová son esos 7 espíritus que reposan sobre los que Dios llama. Si usted no tiene discernimiento para verlo, no los verá. Usted verá otra cosa. Yo sé que a veces es incómodo. A veces uno no se ve como el mejor, ¿verdad? O el bueno. Suciedad. A veces uno va a llamarle la atención, le va a corregir. Pero ¿cuántos de ustedes, por favor, con honestidad, con sinceridad, cuántos de ustedes en esta iglesia han sido corregidos por mi persona en algún momento? Líderes pueden decir esto. No, Pepe Pérez Elías. A mi chiquito, yo lo quiero mucho también. Pero ¿cuántos de ustedes han sido corregidos en algún momento? En el momento, espérense, en el momento no entienden, no les parece, pero cuando pasa el tiempo se dan cuenta que lo que les dije tenía razón. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ahora sí. Vamos, Eli, ¿no? Sí. No, escuche, yo no estoy diciendo esto, por favor, porque yo quiero, ¿verdad?, que me crean siempre. No, es porque es una confirmación de la sabiduría de Dios cuando ha operado. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una situación complicada? Llegan aquí y escuchan una palabra desde el altar, sea mía, de ella, cualquiera, y cambian su forma de pensar porque dicen: ay, tiene razón, es verdad, eso está mal. Pero si no hubieran oído eso, si no hubieran recibido eso, hubieran seguido pensando igual y irían a caer en el hoyo. Y yo lo sé. ¿Por qué lo sé? A muchos no les gusta. No nos gusta que nos digan lo que está mal. Hace mucho tiempo yo dejé de decirle a la gente lo que está mal. Ahora lo que les digo es que tienen que cambiar. Porque antes uno se enfocaba en decirle a la persona lo que está mal para que lo viera, pero lo que decían era que uno le estaba señalando. Entonces ahora es mejor decirle: tienes que cambiar, porque eso te está destruyendo, eso te está haciendo caer en un hoyo profundo. La rebeldía sacó a Satanás del cielo. La rebeldía destruyó el reino de Saúl. La rebeldía mató a Absalón. Y podría seguirle trayendo casos de rebeldes sin causa. Sí,
porque la mayoría de la rebeldía es sin causa. Pero cuando entendemos, cuando captamos y cambiamos en ese momento nuestra manera de pensar, todo a nuestro alrededor cambia. Hace, no sé, fueron 1 año, 2 años, 2 años o 3 más bien años, 3 años, porque usted todavía estaba ministrando en ese tiempo. Este grupo prácticamente ministró un día aquí y lo hicieron tan fatal, no lo hicieron bien, se enredaron, hicieron, y yo los regañé aquí públicamente. Estaba la iglesia llena y yo les llamé la atención y les dije: si ustedes no practican, no estudian, no mejoran su vida espiritual, no se enfocan en lo que Dios tiene para ustedes, van a seguir haciendo las cosas así. Eso lo dije ese día, y hasta había gente aquí sentada que luego se me acercó y dijo: a mí no me pareció lo que usted hizo, si usted quiere corregirlo lo hubiera hecho en secreto. Y yo le dije ese día a ellos, y lo hago públicamente, porque sé que esta corrección les dará vergüenza y hará o que mejoren o que lo abandonen. Pero hoy están aquí, y hoy yo no voy a decirles que lo hicieron mal o regañarlos. Yo hoy voy a hacer esto. Porque entre el viernes, ayer y hoy que los he escuchado, lo han hecho excelente, muy bien, para ser los niños que son, porque algunos todavía son niños, aunque crean que ya tienen peluche, no, son niños. A la par de nosotros son niños, pero son niños que hace 3 años tenían menos edad. Pero yo puedo asegurarles algo, que yo sé que estos chiquitos están buscando a Dios, porque usted lo percibe en el testimonio de ellos aquí arriba. Usted siente que ellos están ministrando, usted no está viendo solo técnica, usted está sintiendo que esta gente está en algo con Dios. Y puedo decir que lo he sentido aquí desde que empezó el año en muchos de ustedes. He sentido que lo que Dios ha venido ministrando nos está causando un efecto en muchos, y estoy sintiendo una atmósfera distinta en la iglesia. Pero por eso tengo que venir hoy fuerte contra este espíritu. La Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre. Yo no estoy contra usted, yo a usted le amo. No puedo estar a la par suya siempre, no podemos. Y si tenemos una mentalidad tan sentimentalista, no pasaremos de esto. No nos podrá entregar el Señor el diezmo de la ciudad como nos lo ha prometido, porque Él no puede darle el diezmo de una ciudad a un grupo de gente sentimentalista que si no lo vuelven a ver mañana se revela. Tiene que entregarle el diezmo de la ciudad a gente que más bien está enfocada en, como lo dije el viernes, a ser discípulos, ensanchar el reino, abrazar al que necesita ser abrazado, levantar al que está caído, promover este reino, discipulando, enviando, levantando. Dios nos va a hacer esto, nos va a dar esto, pero nosotros tenemos que madurar en esta parte. Ya es tiempo que usted tome una decisión y que diga como iglesia: yo me voy a proyectar a ser esta iglesia del Señor. María se llenó de lepra. La lepra es símbolo de pecado en la Biblia, y el Señor la dejó afuera del campamento 7 días con lepra. 7 días. Y lo hizo 7 días porque sabía que era suficiente. Usted no volvió a escuchar nada de María más. Y lo peor aún, tampoco volvió a escuchar nada de ella, porque a los rebeldes salen del mapa, salen del ojo de Dios. Si se iban a levantar un día en algo grande, retrasaron su tiempo, retrasaron su camino. ¿Quién más? Jesús, que estuvo delante de Pilato, y Pilato le dijo: ¿por qué no me hablas? ¿No ves que yo tengo la autoridad para liberarte o para matarte? Y Jesús lo miró y le dijo: no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dada desde arriba. Eso puede sonar de 2 formas, una como arrogante, pero otra como sometido a esa autoridad. Tú eres la autoridad,
yo me someto. Si me tienes que matar, me matas. Si me tienes que liberar, me liberas. Pero lo que tú vayas a hacer, yo estoy seguro que como autoridad vas a hacer la voluntad de Dios. Me guste o no me guste a mí, lo que tú determines es lo que Dios ha determinado, porque Dios te puso. Y ese es el pensamiento que tenemos que tener en la iglesia de Cristo. Es evidente que cosas no nos van a gustar, es evidente que cosas no las vamos a observar de la misma manera, pero tenemos que creer que Dios las puso allí y nos puso a nosotros para llevarlas a cabo. Hoy en día, hermano, hay mucha cosa que se está viendo y queremos que no las toleren, que no las toleren en la iglesia, y eso no se va a tolerar. Hoy el espíritu de rebeldía tiene una orden de desalojo de esta casa. Le voy a pedir, Ania, abra esa puerta y dele campo para que salga, porque la rebeldía se va de esta iglesia hoy, se va de este lugar y nunca más podrá tocarnos. Podrá venir a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestra vida. Nunca más. Vamos a honrar a Dios. Vamos a honrar a los siervos de Dios. Vamos a honrar a los líderes que tenemos delante de nosotros, para que también Dios nos honre, para que también Dios siga haciendo su voluntad en nosotros. Gracias, Ania. ¿Lo vio salir? Sí, por ahí. Sí, okay. Es que tiene que discernirlo. Voy a orar esta mañana por cada uno de nosotros. A veces estos espíritus no nos piden permiso para llegar a nosotros. No nos piden permiso. Solo aparecen de la nada. Se aprovechan de nuestra fragilidad, inclusive. Se aprovechan de nuestra fragilidad. A veces estamos pasando por momentos complicados, emocionales, espirituales, y aparece, ¡pa! Y nosotros, sin darnos cuenta por nuestra vulnerabilidad o porque estamos débiles espiritualmente, nos ataca y nos gobierna y nos hace caer en error. Pero yo le aseguro que si usted está firme en Dios, y si usted guarda, y si usted está en la palabra, y si usted está en el ayuno y en la oración, estos espíritus más bien usted los va a discernir y usted va a ver y decir: aquí se está moviendo esto, vamos a reprenderlo y echarlo fuera de aquí, porque no va a tocar mi casa, no va a tocar mi iglesia. Usted tiene que ser una atalaya de su iglesia también. Yo veo gente ahí que anda peleando por su iglesia y que su iglesia es la mejor y todo eso. Yo no quiero ver eso aquí. Yo no le estoy diciendo a usted que se pelee con gente allá afuera diciendo: Tiempo de Milagros es la mejor iglesia, Tiempo de Milagros es la iglesia del momento, Tiempo de Milagros, eso es carne. Yo le estoy diciendo a usted que se le pare al diablo cuando usted esté orando y le diga: mi casa no la vas a tocar, mi iglesia no la vas a tocar, voy a poner cobertura a mis líderes, voy a poner cobertura a mis pastores. La pelea no es contra la gente que está allá afuera. Al diablo no le importa si la iglesia es bonita, al diablo no le importa el edificio, al diablo no le interesa nada de eso. Al diablo lo que quiere es derribarnos, es destruirnos, es separarnos, es frenar lo que Dios quiere hacer aquí. Y ahí es donde tiene que despertar una iglesia que es entendida, que discierne y que se para y dice: esto no es Dios, esto es el enemigo. Yo me voy a parar como atalaya y voy a reprender toda obra de maldad cerca de mi iglesia. Quiere hablar de tiempo de milagros, háblele al cielo de tiempo de milagros, pero háblele al Dios todopoderoso y: Señor, mira tiempo de milagros, mira mi iglesia, Señor, levántala, unge mis pastores, unge mis líderes, unge esta casa, Señor. Padre, que tu presencia esté siempre en ella. Espíritu Santo, que cuando nosotros entremos ahí, la nube de gloria nos sumerja, nos esconda, nos cubra. Señor, que en este lugar haya palabra de bendición, haya palabra de revelación. Señor, que en este lugar los enfermos sean sanados, los cautivos sean liberados. Señor, que en este lugar fluya la adoración como un olor fragante al cielo. ¿Quieres hablar de tiempo de milagros? Habla al cielo, habla al infierno que nos conoce, sabe quiénes somos.
Pero ya basta de hablar con otro hermano, ya basta de hablar con otras iglesias, ya basta de andar hablando del pastor, ya basta de andar hablando de los líderes, ya basta de cuestionar decisiones. Levántate como una atalaya y reprende al enemigo. Ciérrale la boca a los demonios, ciérrale la boca, identifica al espíritu que te está tocando la puerta y dile: tú no tienes parte conmigo, no hay lugar para ti rebeldía en mi vida, no hay lugar para ti división en mi vida, no hay lugar para ti murmuración en mi boca. Mi boca solo está para predicar el evangelio, mi boca solo está para profetizar las cosas que Dios dice. No más, no más.